El gobierno liberó a 65 presuntos talibanes de una prisión pese a la resistencia de Estados Unidos, que los considera peligrosos. Y también con imágenes de una avalancha que arrasó con el valle de la Pasiria, situado al sur de Italia. Muy bien, de esta manera comienza TV Perú Mundo. Venezuela, tierra grande que buscas la fe perdida, tienes en un solo pueblo y una lámpara encendida. Venezuela, 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 un solo pueblo. Hay que luchar, Venezuela, en conseguir el destino que las cagas emparejan andando y en el camino. Para sanar sus heridas. Venezuela, 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 un solo pueblo. En paz y todos unidos enfrentamos cualquier prueba que al sanarse las heridas surgirá una sangre nueva. Venezuela, 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 un solo pueblo. Y hagamos rondas de manos por todos los rincones, un solo pueblo nos cubre. Como decía la canción Venezuela, un solo pueblo, pero un pueblo que está dividido. Eso lo hemos podido ver en las imágenes de ayer de las manifestaciones y lamentablemente 3 fallecidos. Farid, ¿cómo ves Venezuela con ahora ya la orden de captura contra Leopoldo López? Buenas tardes. Yo me temo que al margen de los méritos de su caso, un sector de la oposición ha cometido un grave error de estrategia y vamos a ver las consecuencias en los próximos días. Muy bien, vamos con la multitudinaria manifestación estudiantil en Caracas que dejó ayer 3 muertos. El gobierno de Nicolás Maduro ha emitido ya la orden de captura contra líderes de la oposición y el presidente aseguró que no permitirá nuevas movilizaciones. Lo tumbaron, se metieron los tupamaros para Monseñor Chacón. Durante la jornada de ayer, Venezuela vivió en las calles de las principales ciudades del país una ola de protestas. Los ciudadanos, principalmente estudiantes universitarios, salieron a las calles a exigir a las autoridades la liberación de un grupo de jóvenes que había sido detenido en manifestaciones anteriores. También exigían mejoras en el abastecimiento de alimentos, pues la escasez ronda el 27%, y la seguridad ciudadana. La marcha, que tenía como objetivo llegar a la sede de la Fiscalía General de la República, fue convocada principalmente por el líder opositor Leopoldo López. La protesta se desarrolló de forma pacífica, hasta que los manifestantes se acercaron al centro de Caracas, donde un grupo de policías antimotín y miembros de colectivos armados tapados con capuchas y a bordo de motocicletas tenían tomado el control de la zona. La mayoría de los asistentes a la manifestación abandonó el lugar, pero un pequeño grupo se quedó y así empezaron los enfrentamientos. Los desmanes produjeron la muerte de 3 personas, la detención de 69 manifestantes y una cifra de 66 heridos. Durante los hechos, tanto la marcha como la situación de violencia, los medios de comunicación venezolanos transmitían programación regular, luego de que las autoridades prometieran sanciones a los medios que cubrieran las protestas. Quienes querían tener alguna información de lo que estaba sucediendo debían sintonizar el canal por suscripción de noticias NTN 24. En horas de la tarde, los periodistas de la cadena de noticias NTN 24 denunciaron que el gobierno venezolano había presionado a las empresas que brindan televisión por suscripción para que sacaran a la empresa de telecomunicaciones de la oferta de canales. Por su parte, Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, manifestó su pesar por la muerte de los jóvenes que manifestaron el 12 de febrero por la liberación de sus compañeros presos. El dirigente opositor envió palabras de condolencia para amigos y familiares de los jóvenes fallecidos. Capriles instó al gobierno nacional a deslindarse de los llamados colectivos y grupos armados. El gobernador condenó una vez más los hechos de violencia y llamó a la resistencia pacífica ante la situación del país. Hay quienes manifiestan que Venezuela está partida a la mitad
entre quienes defienden los millonarios planes sociales del gobierno que no benefician a gran parte de la población y los que quieren un cambio de rumbo, cansados de la vapuleada economía y el alto índice delincuencial. Así es, y Venezuela está dividida, eso se vio claramente en los resultados de las elecciones, pero sobre todo es esta censura que hay en ese país con NT24 que simplemente no pueden ver los venezolanos y que, por ejemplo, periodistas de todo el mundo, por ejemplo, de la CNN, han escrito, ¿no? Carlos Montero de CNN dice: medios internacionales tenemos la obligación de informar sin censura ni autocensura. Esa es la mejor forma de respetar al pueblo de Venezuela. José Levi, que también lo conoces, dice: quien quiere informar solo de un lado, que sea vocero o político, el periodista debe presentar todos los lados, y eso lo decía por las imágenes que se han conocido pues por diversos medios, sobre todo internacionales. En Venezuela no se puede ver eso. No hay libertad de expresión para efectos prácticos en Venezuela, ya incluso se están censurando páginas de Internet, pero precisamente esa es una de las razones por las que yo creo que la estrategia que ha adoptado un sector de la oposición es un error. Por ejemplo, ellos alegan que la violencia que se le atribuye a la oposición es producto de la acción de infiltrados del gobierno en las filas de la oposición que habrían realizado estos actos de violencia. Yo creo que eso cabe dentro de lo posible. El problema es que precisamente por las circunstancias políticas de Venezuela nunca van a poder probarlo. Primero, porque no pueden esperar que el gobierno al que acusan de haber infiltrado a esa gente sea el que haga una investigación independiente. Tampoco pueden esperar que lo haga el Poder Judicial, porque también está controlado por el Ejecutivo. Y ahora no hay televisión de señal abierta que se atreva a discrepar con el gobierno, e incluso la televisión por cable o por Internet está empezando a ser censurada, y los periódicos están quedando sin papel para imprimir. Entonces, digamos, la oposición no tiene cómo probar, suponiendo que tenga razón, que esa violencia la generó el gobierno y no sus militantes. Pero además yo no creo que ellos tengan control pleno de sus militantes y que no pueden garantizar que algunos de ellos no hayan sido partícipes de esa violencia. Pero tampoco el gobierno lo puede probar. O sea, tampoco puede probar, por ejemplo, que las balas hayan salido de la oposición. Pero el gobierno tiene que todos los medios a su disposición para presentar su caso. Claro, esa es la gran diferencia. Ellos controlan todo, pero yo creo que no van a poder controlar el derecho que tienen los venezolanos de salir a movilizarse. Eso lo dice la Constitución. Sí, pero el tema es que no se están concediendo permisos y sea por infiltración o sea por desmanes de miembros de la oposición, el hecho es que las manifestaciones están terminando en violencia y eso va a ser un argumento adicional para no conceder permisos. La oposición ya intentó esta vía que además busca el derrocamiento del gobierno, ahora lo dicen de manera más o menos explícita, dicen que quieren que caiga por medios constitucionales. El punto es que no hay medios constitucionales por los cuales puedan lograr su objetivo. Dicen que no quieren nuevas elecciones porque bajo las circunstancias actuales no serían libres ni justas. Que no serían libres ni justas creo que es cierto, pero también dicen que no quieren un golpe de Estado. La pregunta es cuál es la opción intermedia que están buscando. A mí no me queda claro cuál es y yo no sé si ellos la tengan clara. Lo irónico que decía periodistas como Andrés Oppenheimer era que el presidente de Venezuela hace pocos días celebraba el golpe fallido de Chávez y ahora habla de un intento de golpe en su contra. Lo que me gustaría saber es si realmente han pensado las consecuencias de las órdenes de captura contra líderes de la oposición, que eso no puede resultar al final contraproducente. A ver, no lo sé honestamente cómo resulte, pero me temo que el gobierno tiene una posibilidad de salirse con la suya, porque habría que recordar que esta convocatoria de manifestaciones es una de la cual no participa el principal líder de la oposición, ni participa en las manifestaciones mismas, a diferencia de algunos otros dirigentes como Machado y López. Capriles está ausente de la convocatoria y de la marcha en sí misma, lo cual sugiere que la Mesa de Unidad Democrática como tal no es partícipe de estas manifestaciones. O sea, estas manifestaciones están dividiendo a la propia oposición. En ese sentido, creo que eso juega en favor del gobierno. Ya, pero pueden convertirlos en héroes si les ocurre algo. O sea, porque ha dicho Leopoldo López que se va a quedar en su casa, él no tiene nada que ocultar y se va a quedar y están analizando la situación. ¿Qué pasa si se les va de las manos las detenciones? Si el gobierno ejerce violencia contra dirigentes de oposición o provoca la muerte de alguno de ellos, incluso si luego intenta decir que no fueron fuerzas del gobierno las culpables,
creo que cometería un grave error. Pero si simplemente lo detiene a la espera de un juicio en un poder judicial controlado por el gobierno... Le puede inventar pruebas también en todo Claro, caso. lo que voy es a que las consecuencias políticas podrían ser muy diferentes dependiendo de cómo se les procese. Pero el mero hecho de detener líderes de la oposición, sobre todo habiendo hechos de violencia que es plausible imputarles, no creo que por sí genere un estallido social. ¿Y por qué Capriles está al margen de todo eso? Leopoldo López y María Corina Machado siempre han estado a favor de las movilizaciones, pero más violentas, ¿no? Bueno, es que yo creo que Capriles ha aprendido de los errores de la oposición. En el 2002 la oposición hizo algo parecido a lo que está haciendo ahora, con el objetivo explícito de hacer que caiga el gobierno, y aunque decían que querían hacerlo por medios constitucionales, lo que terminó ocurriendo fue un golpe de Estado, y al final eso se revirtió y fue peor para la oposición. En 2007 hubo movilizaciones de un carácter distinto para reabrir un medio de comunicación, no lograron reabrir el medio, las manifestaciones estuvieron acompañadas de un boicot a las elecciones para el Parlamento, luego entonces el oficialismo tuvo la virtual totalidad de los congresistas y pudo cambiar la Constitución y las leyes a voluntad. Capriles, aprendiendo en mi opinión de esos errores, estaba cambiando de estrategia y esto es un retroceso respecto al cambio de estrategia que promueve Capriles. Capriles creo que su apuesta era, aun cuando las elecciones ya no son para efectos prácticos libres y justas en Venezuela, es posible ganar incluso en esas condiciones. Si alguien quiere un ejemplo, en circunstancias totalmente distintas, no estoy comparando los gobiernos, Pinochet perdió un referéndum que él mismo convocó y que presuntamente lo iba a eternizar en el poder. O sea, incluso en circunstancias adversas es posible ganar elecciones, esa era la apuesta de Capriles. Claro, pero en un país dividido en el cual la mitad está contenta y la mitad no, ¿qué va a pasar? Estamos hablando pues que hay escasez, hay problemas, hay marchas, esto no va a traer el turismo, porque no creo que mucha gente vaya a querer ir a Caracas a pasear cuando pueda haber una movilizaciones, problemas de violencia, delincuencia. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿es simplemente esperar que pase el tiempo y que puedan postular en unas nuevas elecciones? Es una situación crítica. El problema, sin embargo, es que yo sí creo que cabe dentro de lo posible que en caso de necesidad el gobierno decida, digamos, atornillarse por medios militares, o sea, y por una restricción creciente a los derechos civiles. Creo que va a perder apoyo popular a medida que la situación económica y social se deteriore, pero eso no necesariamente va a llevar a su caída. Muy bien, está bien, vamos a ver qué ocurre con Venezuela. Bien, vamos con, siguiendo el tema de ese país, el joven Basil da Costa se ha convertido en uno de los mártires de las protestas en Venezuela. Su cuerpo fue llevado en procesión por las convulsionadas calles de Caracas. Un deportista y un simpatizante del gobierno también murieron durante esta manifestación. Veamos.